Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a dar el subtema 1.175, que es amplificación. Muy bien. Mira, aquí vamos a tener nuestro amplificador. ¿Qué es lo que hace un amplificador? Un amplificador lo que hace es darle mayor amplitud a la señal de audio que nosotros le vamos a meter, ¿correcto? Entonces, aquí el amplificador va a tener dos conexiones del tipo RCA. Van a ser su entrada, es decir, que aquí yo le voy a meter señal de ¿qué? De audio. ¿Proveniente de dónde? Proveniente de un autoestéreo, proveniente de un ecualizador, o incluso proveniente de un crossover, ¿no? De ahí le voy a meter la señal de audio al amplificador, ¿correcto? Este amplificador se va a encargar de darle una mayor amplitud a esa señal de audio que yo le voy a meter. Entonces, va a tener el amplificador dos conexiones de RCA, pero esas van a ser las salidas. Igual va a tener canal izquierdo y canal derecho, ¿correcto? Muy bien. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer este amplificador? Si yo tengo una señal de audio pequeña, a la salida yo voy a obtener una señal de audio grande. Es decir, que el amplificador se encarga de darle una mayor amplitud a la señal de audio. Y esa señal de, perdón, aquí no es de RCA. Aquí ya son conexiones que van por tornillos, puede ser, te marca positivo y negativo de canal izquierdo, y te marca los tornillos positivo y negativo de canal derecho, ¿correcto? Ahora, estos de aquí se les llaman canales de entrada, es decir, que hay diferentes tipos de amplificadores. Por ejemplo, está el monaural, pero esto se da básicamente de acuerdo a los canales de salida. Entonces, este sería el monaural. Tendría un canal de salida. Luego el estéreo tendría dos canales de salida. Y hay otro que sería el cuadrafónico. Se supone que este cuadrafónico debe tener 4 canales de entrada y 4 canales de salida independientes, ¿correcto? Entonces esos serían los tipos de amplificadores de acuerdo a el número de canales de salida que tenga. ¿De salida de qué? De audio. Ahora, esos amplificadores deben de tener especificaciones. ¿Cuáles son esas especificaciones? Esas especificaciones van a ser su potencia. En cuanto a la potencia, ahí hay un pequeño detalle
que sí me gustaría que lo analizáramos. Muchas veces de manera comercial hay diferentes tipos de potencia. Por ejemplo, está la potencia RMS, que sería, RM significa la raíz cuadrada del medio, o en otras palabras, ya sintetizado, sería como que la potencia real, la potencia eficaz de un amplificador. Pero también existe la potencia máxima musical, ¿ok? Y entonces, normalmente de manera comercial, los fabricantes le ponen la potencia máxima musical. Ajá. Entonces, sería la potencia máxima musical o RMS. Ajá. Luego, también es importante que consideres su impedancia. Su impedancia. ¿Sí? Porque su impedancia tiene que ir proporcional o de acuerdo a la impedancia de la bocina o las bocinas que le vas a conectar al amplificador, ¿correcto? Muy bien. Pero, ¿qué necesita mi amplificador para que pueda trabajar? Yo ya te expliqué cómo es el proceso o qué es lo que hace en realidad el amplificador de audio. Bueno, antes de que se me olvide, también hay tipos de amplificadores de acuerdo a su respuesta de frecuencia. Aquí. Y su respuesta de frecuencia. ¿Sí? Es decir, que va a haber amplificadores que amplifiquen una señal completa y solo sea para eso, para amplificar una señal completa, es decir, audio que tenga grave, medio y agudo. Pero hay amplificadores que aparte de ser amplificadores tienen como que un crossover. Ese crossover hace cuenta que cambia el modo de amplificador de señal completa a modo sub. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar con un subgrave, es decir, para provocar meramente vibraciones y que esas hagan vibrar el vehículo. Eso es importante que también tú lo tomes en cuenta. Muy bien. Ahora, ¿qué necesita para que mi amplificador? ¿Qué necesita para poder trabajar? Ya vimos cómo funciona, qué es lo que le hace a la señal de audio, la de entrada, le aumenta la amplitud, pero ¿cómo es que trabaja? Bueno, le vamos a poner aquí una conexión de GND. Estas conexiones normalmente también son tornillos. Ajá. Entonces tiene un GND que se va a conectar al negativo de la batería. Ya ves que la batería va conectada al chasis, ¿no?, del vehículo. Y luego va a tener aquí un B+. Ese B+ va a venir directo de la batería. Normalmente el cable que se conecta directamente de la batería al B+ del amplificador es un cable pues realmente grueso, como del 10 aproximadamente. También va a depender mucho de la potencia del amplificador, de la calidad del amplificador, porque hay amplificadores que pues nada más son como que comerciales, pero trabajando pues no son tan buenos como por ahí dice incluso la propia marca, ¿no? Pero hay algo bien importante, o sea, con esto todavía no enciende el amplificador, sino tiene un sistema de encendido ese amplificador. Y en ese sistema de encendido es este de aquí. Va a ser un cable una conexión que diga remoto. Ajá. Ese remoto, ¿de dónde lo vamos a traer? Este remoto, o sea, el cable que le vamos a conectar aquí en el remoto va a ser el cable del remoto del autoestéreo. Ajá. Porque acuérdate que del autoestéreo, cuando enciende el autoestéreo a través de un cable que se llama remoto, me proporciona 12 voltios. Esos 12 voltios me sirven para aplicarlos aquí y como ya tiene B+ y GND de la batería, entonces ya enciende el amplificador.
Obviamente el amplificador va a tener sus ajustes de intensidad de señal de entrada, ¿ok? Si tiene crossover, bueno, tendrá sus interruptores de crossover y tendrá sus controles de ajuste para justamente lograr la frecuencia óptima para que pueda trabajar correctamente. Uh-huh. Muy bien. Ahora, vamos a ver el tema de disipación. Esto fue el tema de amplificación. Así es como trabaja un amplificador. Así es como se conecta. Ahora vamos a ver el tema de disipación. Disipación. Este tema se refiere más al tema de bocinas. Este es el 176. Este tema se refiere más a la parte de bocinas. Primero, una bocina se va a encargar de convertir la energía eléctrica en ondas sonoras, pero estas bocinas tienen especificaciones. Esas bocinas van a tener, primero, una respuesta de frecuencia. Van a tener una impedancia. Esta respuesta de frecuencia se da en hertz. Esta impedancia se da en ohms. Y va a tener una potencia. Esas van a ser las especificaciones de las bocinas. Y la potencia se va a dar en watts. Aquí le voy a poner bocinas. Bocinas. Para que los que se vayan conectando sepan de lo que estamos hablando. Ok. Esta característica de la respuesta de frecuencia es la que me va a determinar el tipo de bocina. Por ejemplo, existe una bocina que se llama Twitter. Y esta me reproduce las frecuencias altas. Esas frecuencias altas también se les llama agudas. Luego me va a reproducir un midrange. Este midrange me va a reproducir frecuencias medias. Y luego voy a tener un buffer. Este me va a reproducir frecuencias bajas o graves. Y entonces con estas bocinas voy a abarcar el espectro de frecuencia audible. Con las frecuencias graves, las medias y las agudas. Ahora, para que un sonido sea como que, para que un sonido logre su objetivo, entonces tiene que abarcar esas tres bandas de frecuencia. Mira, ¿cuál es el objetivo del sonido? Me queda claro que esto que vamos a instalar, que es audio automotriz, es equipo de refuerzo sonoro, y ese sonido que va a producir al final a través de unas bocinas tiene que provocar una sensación de bienestar en la persona que lo está escuchando. Si logra eso, entonces se cumple el objetivo de la instalación del equipo de audio.
Pero si ese sonido que va a producir provoca una sensación de malestar, entonces no cumple su objetivo. ¿Sí queda claro? Tenemos que partir de ahí. No es instalar equipo de audio para llamar la atención y que moleste a las personas. No. Es instalar equipo de audio para provocar una sensación de bienestar en las personas. Y si a eso le sumas que le pones la canción que les gusta, no, pues perfecto, con eso ya lograste el objetivo. ¿Correcto? Ahora, de las bocinas ya vimos que tiene 3 especificaciones. Estas son especificaciones técnicas. Pero hay otras que, pues, para mí es importante que te las mencione. Por ejemplo, el tamaño. El tamaño de las bocinas está dada en pulgadas. En audio automotriz vamos a utilizar... bueno, aquí el tamaño está dado en pulgadas. Pero también es importante la forma. Y aquí voy a hacer como que una observación. ¿A qué me refiero con la forma? Me refiero a que hay bocinas con forma circular. ¿Ok? Ahora, esas bocinas van a ser de un tamaño de 6 pulgadas o pueden ser de 6,5 pulgadas. Son las que les llaman las bocinas redondas. También vamos a tener las bocinas que su forma nada más no se llaman así, nada más para que te des una idea. Posteriormente ya veremos en un video o en una transmisión esta parte de manera física, ¿sí? Bien, digamos que son las ovaladas. Pero en realidad esas se conocen, y hago la aclaración, esas en realidad se conocen como bocinas de 6x9. Pero esto de 6x9 son 6 pulgadas por 9, por eso le dan su forma ovalada. ¿Correcto? Habrá algunos tipos de bocinas que sean cuadradas, pero esas son como que poco comunes, ¿no? Entonces las más comunes van a ser estas, la circular y la ovalada, ¿correcto? Ahora, no nada más en eso nos tenemos que guiar. Acá, respecto a esto, hay bocinas en audio automotriz que pueden ser de una vía. Es decir, que pueden ocupar solo una de estas bandas de frecuencia. Pero pueden ser de 2 vías. Puede ser que ocupen medios y agudos. Por ejemplo, de una vía sería un buffer, ¿no? Ese sería una sola vía. De aquí. De 2 vías puede ser un midrange con un tweeter. Por ejemplo, estas son normalmente son las frontales, las que van en las puertas. Pero también de estas frontales puede haber de 3 vías. Que esas 3 vías traen un buffer, un midrange. El buffer, un solo cono hace la función de buffer y midrange
y aparte tiene 2 o más tweeters, igual son frontales. Ajá. ¿Por qué te menciono esto? Porque en algún momento lo vas a ver. En alguna bocina te lo va a indicar, en alguna bocina lo vas a leer, porque tiene las indicaciones. La gran mayoría de las bocinas tiene cuando ven sus especificaciones, ya sea que las vean en el manual, o las vean en la caja incluso, o las vean en una etiqueta, trae algunas especificaciones de esto. Y entonces, cuando tú las veas, sepas interpretar esas especificaciones. Porque luego no sabemos qué elegir, o luego cuando nos preguntan, no sabemos qué recomendar. Esto es lo que tienes que saber respecto a una bocina. Y ya te dije, o sea, cuáles son sus especificaciones principales, qué tipos de bocinas hay, para qué frecuencias van a disipar, respecto a la prestación de las bocinas, que hay de 1, de 2, de 3 o 4 vías incluso. Y te expliqué la parte del tamaño que se da en pulgadas y cuáles son las medidas que se ocupan en audio automotriz, y también la forma de las bocinas que se ocupan en audio automotriz. Estas bocinas de 6x9 son las que van, mira, aquí le voy a poner, que las circulares son las frontales y estas son las posteriores. Son las que les dicen que van en la cajuela. Pero si el carro no tiene cajuela en la parte de atrás, pues creo que sí todos tienen cajuela, ¿no? O no lo sé. Pero bueno, estas bocinas son las que van en la parte posterior. Estas bocinas circulares hay de 2 y 3 vías, pero de estas de 6x9 hay hasta de 4 vías. Entonces es importante que tú consideres esta parte de la forma de acuerdo a la ubicación. Ajá. Porque no vas a poder poner bocinas de 6x9 en la parte frontal. En primera, porque el vehículo, mira, te voy a decir una cosa y quiero que quede bien clara. Esto del audio automotriz está distorsionado. Mucha gente se va por la idea de meterle lo que sea al vehículo. Y tal vez es válido. Pero recuerda que un vehículo es para transportar personas. Y esa actividad requiere de medidas o de normas de seguridad. Una de esas medidas de seguridad o normas de seguridad es que en el reglamento especifica hasta cierto nivel de decibeles que puede tener un vehículo. Por eso los fabricantes de vehículos, cuando sacan sus vehículos, obviamente les ponen un equipo de audio, pero no es muy potente, porque tiene que respetar esa norma. Ahí es donde la parte, mira, es que como que estamos siendo bombardeados con mucha información de muchos lados y muchas veces hacemos las cosas de manera equivocada. Entonces, está reglamentado que hasta ciertos niveles, en decibeles, es permitible poder conducir un vehículo. Pero si tú quieres ponerle más potencia, o sea, que sobrepase esos niveles, bueno, estarías infringiendo la ley, por así decirlo. Entonces aquí lo importante es que tú, lo que te dije hace rato, es que tú provoques una sensación de bienestar en el conductor, porque la música, en realidad, el audio que le vas a poner es para hacerle más placentero su viaje a los tripulantes de ese vehículo. No es para ensordecerlos,
no es para aturdirlos, no es para molestarlos, es para provocarles esa sensación de bienestar y que sus viajes sean más placenteros. Ese es el objetivo de la instalación de equipo de audio automotriz. Pero si tú quieres pasar, digamos que ese umbral, entonces ya tendrías que dedicarte a una parte que ya entra a lo que es la modificación. Y entonces, pero eso ya es para exhibición. Eso ya no es para andar transportando a las personas y demás, sino esas ya son más como exhibición, más como competencias. Que quede claro esto, por favor. ¿Sí? Muy bien. Pues si hay alguna pregunta, de una vez házmela. Voy a checar la pantalla en lo que algunos checan, hacen su apunte y demás. Te comento que ya estoy subiendo los videos a mi canal de YouTube para que te metas, le eches una visitadita y los veas. Muy bien, parece que no hay preguntas. Mira, recuerda que te estoy dando las clases ahorita de manera teórica, pero estoy buscando la manera, estoy buscando la forma de poder hacer esto de manera práctica. Nada más te pido tantita paciencia, que me des oportunidad porque tengo que conseguir algunas cosas, ¿ok? Se me complica un muchito esta situación, me gustaría poderte dar una sesión de mayor calidad porque tú te mereces lo mejor, pero nada más te pido tantita paciencia, ¿ok? Bien, por el momento es todo. Espero que te haya gustado la sesión. Me dio mucho gusto poder dirigirme a ti. Cuídate mucho y que tengas una muy buena tarde. Nos estaremos viendo el día de mañana.